Yo ya me presenté, soy el doctor Rodrigo Guzmán, uroginecólogo, y soy jefe de la unidad de piso pélvico de la clínica alemana. Estos son mis conflictos de intereses que ayer también se los mencioné. Bueno, el vacuum como parto operatorio no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, ni mucho menos. Nosotros no estamos haciendo a andar la rueda como algo sumamente innovador. Esto viene desde hace ya mucho tiempo en los países desarrollados dándose en forma paulatina, dejando el parto operatorio por forceps relegado a segundo plano por debajo del vacuum. Si ustedes se fijan acá en este gráfico que les estoy mostrando, que es del Registro Nacional de los Partos en Noruega, que va desde los años 80 hasta los años 2000, en amarillo se ve cómo ha sido la tendencia del número de partos operatorios, de partos instrumentales a lo largo del tiempo, y se pueden dar cuenta que se ha mantenido más o menos estable. Pero fíjense lo que ocurrió con los forceps desde los años 80 y los vacuum hasta los años 2000. El vacuum, más o menos en el año 2000, 1995, empezó a ser mucho más utilizado que el forceps, y eso se mantiene en la actualidad. De hecho, yo tuve la oportunidad de formarme en vacuum en una estadía que estuve en el hospital de Trondheim en Noruega, y ellos me contaban de que ellos solamente hacen forceps prácticamente cuando atienden partos en podálica para retención de cabeza última. Ahora, esto no es exclusivo de los países escandinavos. Veamos otros países como Australia. Fíjense la tasa de parto operatorio por vacuum por sobre la de forceps. En países como Irlanda, vacuum por sobre forceps. Canadá, vacuum por sobre forceps. Y Estados Unidos, vacuum por sobre forceps. Ahora, si se fijaron bien en todos estos gráficos que les mostré, el único país que tenía una tendencia decreciente del número total de partos operatorios fue Estados Unidos, y esto está dado a expensas de que ellos han aumentado la tasa de cesáreas de los países que les mostré. ¿Okay? Entonces, solamente estos gráficos para ejemplificarles de que esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió así por una ocurrencia vaga, sino que es algo que ya en el mundo ocurrió hace mucho tiempo. Pero en países latinoamericanos como nosotros, todavía el parto operatorio es igual a forceps, no está incluido el vacuum. Ahora, tenemos que partir de la base de cuáles son los requisitos para realizar un parto operatorio, por qué nosotros vamos a tener la necesidad de hacer un parto operatorio. Es importante, ¿cierto?, tener que considerar que un parto operatorio tiene que ser seguro, y para eso necesitamos una evaluación clínica acuciosa, es decir, quien está ejerciendo el acto del parto operatorio sepa hacerlo, obviamente, tenga la expertise para hacerlo. Y además es muy importante que exista una muy buena comunicación con la madre. La madre tiene que saber, y esto es parte del consentimiento informado, y yo majaderamente les digo, de que uno tiene que explicarle a la madre que va a tener a su bebé antes de que ingrese en trabajo de parto, qué es lo que puede ocurrir en el momento del parto. Eso es súper importante, porque ahora ustedes saben lo que está ocurriendo sobre el tema de la violencia obstétrica, que yo no desconozco que exista, pero es muy importante saber que mucho del quehacer médico no es un acto violento, sino que es un acto necesario. Y en este contexto es muy importante que la mujer, la paciente, sepa que puede ser necesario llegar a hacer un parto operatorio. Por eso es importantísimo la comunicación. Y obviamente todo el personal clínico también tiene que estar trabajando en forma colaborativa, saber qué hacer y por qué se está haciendo. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar un parto operatorio? Hay indicaciones, como ustedes saben, fetales y maternas. Las fetales generalmente es por una sospecha de un compromiso hipóxico, por sospecha de un sufrimiento fetal agudo, ¿cierto? Una bradicardia mantenida, o la necesidad de un parto acelerado por un registro sospechoso de hipoxia. Indicaciones maternas, cuando uno quiere reducir los efectos de la segunda fase del trabajo parto por algunas condiciones médicas. Esto es un poco cuestionable, pero en algunos pacientes con alguna patología cardiovascular, por ejemplo, pudiese tener alguna indicación, pero insisto, es un poco cuestionable. Cuando la madre está agotada, pero aún colabora, también es otra indicación. O cuando el progreso de la segunda fase del trabajo parto no está en los tiempos que consideramos dentro de los límites esperables. Tenemos que saber que, a pesar de que nosotros queramos hacer un parto operatorio por las indicaciones que previamente le acabo de mostrar, existen contraindicaciones para hacer un parto operatorio por vacuum. Y estas son relativas y algunas absolutamente obligatorias. Las relativas son
desórdenes hemorragíparo-fetales, sospecha de un púrpura trombocitopénico idiopático, que es muy raro, pero obviamente en un feto que tenemos esa sospecha no vamos a poder hacer un vacuum. Cuando existe susceptibilidad a fractura fetal, también condiciones muy raras como la osteogénesis imperfecta, y también en infecciones virales maternas como el HIV. También es cuestionable, por eso es relativa, pero hay que tenerlo en consideración. Estas son las contraindicaciones absolutas para un parto por vacuum. Cuando el parto es prematuro, bajo 34 semanas, no deberíamos hacer un vacuum. Entre las 34 y 36 semanas existen pocos datos, pero ya ha aparecido harta literatura que debería ser bastante segura en fetos entre esta edad gestacional, pero hay que considerarlo. Yo creo que para partir una experiencia, particularmente en algún centro, cuando uno está partiendo con esta técnica, debería dejarlo para embarazos de término, la verdad. En presentación de cara o podálica, por algo es bastante lógico. Cuando no existe dilatación completa en el cervix, o sea, cuando está subcompleta, no podemos utilizar un vacuum. Y si se fijan, son las mismas indicaciones en realidad que tiene o contraindicaciones que tiene un forceps. Cuando el esfuerzo materno está contraindicado es imposible. Y esto es fundamental, porque ya les mencioné que una indicación de parto operatorio es agotamiento materno. Pero la madre debe ser capaz de colaborar. Debe ser capaz de pujar igual aunque esté cansada, pero debe ser capaz de hacerlo. Si no, el vacuum está contraindicado. Cuando la presentación fetal es alta sobre espinas, no deberíamos hacer un vacuum. Y cuando el operador no tiene claridad de la variedad de posición. Pero esto actualmente debería ser subsanado si es que uno cuenta con un ecógrafo. La ecografía intraparto ayuda muchísimo para despejar la duda de la variedad de posición que tiene el feto y de esa forma se puede resolver este tema. Pero si usted no cuenta con esto y no tiene la capacidad de certeza de saber la variedad de posición, no debería hacer un vacuum, tampoco debería hacer un forceps. Entonces, esto es súper importante. Si el feto no está al menos a nivel de espinas, usted no puede hacer un vacuum y tampoco debería hacer un forceps. ¿Ok? O sea, por lo menos la presentación debe haber llegado a nivel de espinas. Hablemos de las complicaciones que pueden tener los fetos, que son las tan temidas y por las cuales el vacuum, la verdad, fue desconsiderado por mucho tiempo, porque efectivamente esta técnica puede tener complicaciones. Pero hablemos de algunas complicaciones que son menores, que básicamente van a ser efectos cosméticos que ocurren y que deben ser advertidos los padres. La marca de la copa va a quedar en todos los fetos. Todos los fetos van a salir con la marca del vacuum en su cabecita. Y puede ocurrir que se produzca un chichón, que es básicamente un caput sucedáneo artificial, que es fluido intersticial, una microhemorragia, pero que esto resuelve espontáneamente en un par de horas. Al día siguiente, en general, los bebés ya no tienen la marca de la copa y el chichón ha desaparecido. Esto siempre ocurre y hay que advertirlo. Si usted no lo advierte, los padres se van a sentir ansiosos. Este es el chichón. Sí, fíjense, ahí el feto acaba de salir, incluso hay un poquito de sangre y queda marcada la copa donde fue posicionada. Eso obviamente va a generar un poquito de ansiedad en las personas, ¿cierto? Pero fíjense que ya 18 horas después prácticamente ni se nota. Estas complicaciones ya son clínicamente más relevantes, pero no significativas. Abrasiones superficiales son muy fomes, a veces se puede desprender parcialmente el cuero cabelludo, se maneja como una quemadura, le duele al feto, pero la verdad que resuelve bastante bien, pero no hay que desconsiderarla. La hemorragia retinal, la ictericia neonatal, el cefalohematoma, también son complicaciones que nos deben llamar la atención, pero que no van a llevar o conllevar una morbilidad muy importante en el futuro de ese neonato. Estas sí causan mucha ansiedad y temor a los padres que no están preparados y por eso, nuevamente, esto debe ser parte del consentimiento informado que le deben entregar al paciente antes de que inicie el trabajo de parto, si es que se van a exponer potencialmente a este tipo de técnica. Estas son las abrasiones de cuero cabelludo de las que les conversaban, se ven horribles, no son muy bonitas y obviamente al bebé les duele. Obviamente, eso ocurre. Pero quiero que presten atención en las imágenes en dónde quedó posicionada la copa del vacuum en cada uno de estos bebitos. Fíjense, en qué lugar. Y eso es muy importante por lo que vamos a hablar a continuación de cómo hacer el vacuum seguro, que tiene que ver con la posición en que queda la copa al momento de que nosotros la traccionemos.
El cefalohematoma básicamente es la acumulación de sangre, ¿cierto? Que queda contenido entre el cráneo y el periósteo, y dado que están las fontanelas, esto deja un espacio muy limitado que evita que se produzca una gran hemorragia. Se produce una hemorragia pequeña que queda contenido en un espacio que por la reabsorción de la hemosiderina después produce con mayor riesgo ictericia. Esto es una imagen de un cefalohematoma que resuelve en general en unos días, pero que conlleva muchas veces el desarrollo de ictericia neonatal. Estas son las complicaciones que sí son clínicamente significativas y a las que todos obviamente le tenemos miedo, que son la hemorragia subgaleal, la hemorragia intracraneal y la fractura de cráneo, que ocurren con esos porcentajes que ustedes ven ahí, que es bastante bajo. Pero fíjense que todas estas complicaciones que se pueden ver con el vacuum también se ven con el forceps. Esto es lo que nosotros le tenemos miedo, a la hemorragia subgaleal, que se produce por sobre la galea, ¿cierto? Y que lamentablemente al no existir las suturas que logran de alguna forma delimitar un espacio mínimo, la hemorragia puede ser masiva y puede producir incluso shock hipovolémico en el feto si es que se produce. Esta es la que nosotros le tenemos miedo, pero insisto, esta también se produce con el forceps. Estos bebés pueden terminar, sí, muy grave en la UTI por un shock hipovolémico, como ya les mencioné. Entonces, ya que hablamos de lo feo, ¿podemos evitar estas complicaciones neonatales? Lo más importante y la clave del éxito y la seguridad es que logremos posicionar la copa donde corresponde. Y por eso tenemos que identificar el punto de flexión, que corresponde al punto que se encuentra desde el occipucio 3 centímetros hacia anterior en la línea media. La copa debería quedar localizada en su centro, en este punto, tal como se ve y se ilustra en este diagrama. Si ustedes se fijan, de esa forma, la copa va a permitir traccionar al feto en los mínimos diámetros que le ofrece la cabeza fetal a la pelvis. Si la copa queda localizada más hacia anterior, hacia el brecma, los diámetros en los cuales ustedes van a estar traccionando la cabeza fetal no van a ser los mínimos y van a dificultar el proceso de extracción del feto. No se va a producir la flexión fetal de la cabeza fetal, lo que va a dificultar obviamente el parto. Ahora, la buena noticia es que en general el punto de inflexión, independiente de la variedad de posición, va a quedar en general en la línea media de la pelvis. Para saber a cuántos centímetros vamos a tener que posicionar nuestra copa, es muy importante que uno sepa cuánto le miden sus dedos. Y para eso ustedes porque tienen una regla en sus dedos que ustedes la saben y la tienen disponible para palpar directamente el punto de flexión. Por eso se deben medir los dedos desde la punta del dedo medio hasta la segunda articulación interfalángica y hasta el nudillo para saber cuánto es la distancia y poder calcularlo. Lo que los van a hacer en el paso práctico, nosotros majaderamente les vamos a hacer que se midan los dedos y los vamos a hacer practicar. De esta forma, ustedes van a poder identificar el occipucio y después yéndose 3 centímetros hacia anterior en la línea media, identificar el punto de flexión y desde la punta de sus dedos hasta la entrada de la vagina, el introito, van a poder saber a qué distancia quedó el punto de flexión que les va a permitir a ustedes dejar posicionada la copa donde corresponde. La importancia del punto de flexión radica en que si es que ustedes ponen la copa donde corresponde, en el punto de flexión, la probabilidad de que tengan complicaciones o de que el vacuum fracasa no supera el 4%. Si ustedes dejan la copa posicionada un poco más lateral, no en la línea media, muy cercano al punto de flexión, pero lateralizado, el porcentaje de fracaso asciende al 17%. Ahora, si ustedes se acercan más hacia la fontanela anterior en la línea media, el porcentaje de fracaso ya se eleva al 29% y cuando está más lateralizado en el mismo punto, este se eleva al 35%. Por eso es tan importante dejar bien puesta la copa del vacuum. En este estudio observacional que fue considerado como un outcome secundario dentro de un randomizado que tuvo otra pregunta inicial, pero que tuvo muchos vacuum dentro del estudio, en donde se analizaron más de 478 nulíparas, que tuvieron su parto por vacuum, se dieron cuenta de que el posicionamiento de la copa en el casi 30% de los fetos estuvo subóptimo, no estuvo bueno. Y cuando quedó subóptimo,
o sea, un poquitito más lateral o más anterior del punto de flexión, hubo significativamente mayor cantidad de complicaciones con estadías hospitalarias aumentadas, trauma neonatal y la necesidad de una segunda instrumentalización, es decir, aplicar un forceps o la necesidad de completar el parto por una operación cesárea. ¿Qué más podríamos pensar sobre la forma de prevenirlo? Quizás el diseño y la forma de las copas. Existen diferentes tipos de vacuum en el mercado. En Chile no, porque en Chile solamente tenemos disponible un par, pero en el mundo se han desarrollado un montón, y algunas que son de copas suaves y otras de copas duras, rígidas, ¿ok? Pareciera lógico pensar que una copa rígida, metálica, como la que ustedes ven acá, versus una suavecita, pudiese tener una diferencia. Y fíjense que los estudios no han demostrado que las copas rígidas sean más traumáticas que las copas suaves. Lo que sí ha demostrado diferencias es el diseño del vástago. Fíjense que acá, en estas copas que ustedes están viendo acá, el vástago sale en forma rígida desde el centro de la copa. A diferencia de esto, en donde si bien es cierto sale desde el centro, el método de tracción permite maniobrar de mejor forma la copa del vacuum. Y aquí es donde está la piedra de tope, porque el diseño del vástago es fundamental para lograr dejar posicionada la copa del vacuum en el punto de flexión. Cuando las presentaciones no son tan bajas, siempre por debajo de las espinas, siempre, cuesta más poner el vacuum bien posicionado en el punto de flexión cuando el vástago es rígido y desde el centro, como ustedes ven acá, a diferencia de los vástagos flexibles que sí permiten mucho mejor maniobrabilidad de la copa del vacuum. Por lo tanto, esto es mucho más seguro que esto. Ahora, las copas, como ya les mencionaba, que existen en el mercado, son muchas. En Chile nosotros tenemos el Kiwi OmniCap, que es el que tiene el diseño de una copa rígida. Esto es un plástico, pero es rígido, no es blando, pero como ya les mencioné, lo más importante es el diseño de cómo el vástago sale a partir de la copa. Existen otros, como el Mitivac Select Cup de Copper Surgical, que creo que este no está disponible todavía en nuestro país. Ellos traen otro tipo de vacuum, pero el que tenemos disponible es este. Ahora, uno pudiera también lograr adquirir, por ejemplo, copas rígidas que tienen el mismo diseño que les mostré acá, muy similar al Kiwi OmniCap, pero metálicas reesterilizables que estuvieran conectadas a un equipo de succión, como el que ven acá, de la marca Medela, que este vacuum existe en el mundo, pero lamentablemente en Chile no tenemos los representantes. Esta es una máquina que se compra una vez, se compra las copas y se puede reesterilizar, lo que abarata los costos, pero como les mencioné, todavía no tenemos disponible este tipo de instrumento en nuestro país, pero yo creo que sería ideal porque obviamente podría abaratar a la larga los costos de este tipo de técnica. ¿Qué pasa ahora cuando ya hacemos el vacuum? ¿Hay algo que tiene que ver con el método de tracción? Sí, es muy importante. La tracción debe ser constante, suave y en el eje de la pelvis. Uno no debe estar desesperado. Es muy importante esperar al pujo materno y a la contracción. Evitar hacer rotación de lado a lado. Insisto, tracción constante, suave y en el eje de la pelvis. Y no demasiado fuerte. Y aquí uno dice, chuta, pero ¿cómo uno sabe que no es demasiado fuerte? Particularmente el Kiwi OmniCap que tienen disponible en nuestro país tiene un medidor mecánico que básicamente hace que a medida que uno va traccionando se vaya moviendo una línea que al llegar a la línea roja nos habla de que potencialmente la tracción que estamos ejerciendo es muy intensa. Y eso para partir aprendiendo la técnica es bastante importante. Después cuando uno ya tiene más experiencia, la verdad que no es necesario porque el operador con experiencia sabe que la tracción debe ser mantenida y no debe ser a morir. ¿Por qué? Porque aquí uno tiene otra mano que les ayuda a censar cómo está haciendo la tracción, porque esa mano que está controlando el descenso de la presentación y cómo está fijada la copa en la cabeza del feto, que los diestros es la mano izquierda, nos ayuda también a cerciorarnos de que estamos haciendo la tracción como corresponde. El eje de tracción es muy importante. Fíjense que
Cuando el feto está a nivel de espinas, uno ve que está saliendo el vástago de esta forma y tiende a pensar que la tracción debe ser en ese eje. Sin embargo, al inicio, la tracción debe ser en este eje y aquí el vástago flexible permite que uno haga la tracción en ese eje que ustedes están viendo, y a medida que va descendiendo, uno puede cambiar lentamente el eje de tracción. Pero es importante cuando uno parte el vacuum acordarse del concepto de que el eje de tracción debe ser bastante pronunciado. No olvidarse de eso, porque si uno hace la tracción en el otro sentido, no va a lograr favorecer el descenso de la presentación que uno desea inicialmente. La copa del vacuum se puede separar de la cabeza, sí, lo hace, y hay causas comunes para que esto ocurra. Algunas son prevenibles y otras que no. Las prevenibles es que quede mal posicionado, fuera de punto de flexión, de que uno esté haciendo excesiva tracción, esa es la tracción en números que uno debe ejercer, pero insisto, en ese momento uno no está pensando en números, sino que la fuerza que uno está poniendo, y por eso sirve ese visualizador de la tracción. Cuando el eje es inapropiado, por lo que les acabo de mencionar. Cuando existe tejido materno interpuesto, porque obviamente si dejo parte de la mucosa vaginal entre la cabeza y el vacuum, obviamente eso va a hacer que se desprenda con mucho más fácil porque no se va a lograr el vacío en la cabeza del feto. Cuando el vacío es inadecuado, a veces uno no hace todo el vacío con el vacuum por temor a de que estoy ejerciendo demasiado vacío en la cabeza del feto. Eso es un error. Este kiwi también tiene un marcador que nos avisa con una línea roja hasta donde debemos llegar con el vacío ejercido. Y cuando existe ausencia de pujo materno, recuerden, esto es muy importante, la mamá debe ser capaz de pujar siempre. Y cuando los equipos estén defectuosos, y esto básicamente aplica a aquellos equipos que son reutilizados, el Kiwi OmniCap particularmente no debería ser reutilizado, es un equipo lamentablemente desechable, pero es verdad. Si se utiliza más de una vez, pudiese fracasar su sistema de vacío. Los que no son prevenibles es cuando existe un caput o un edema a priori de la cabeza muy importante del feto, cuando los bebés son muy peluditos y existe exceso de cabello, y eso pasa bastante frecuente en algunas poblaciones de etnia, por ejemplo, haitiana, cuando los bebés son muy grandes, los fetos macrosómicos, y en primigesta. Obviamente, si uno compara una primigesta con una multípara, las primigestas van a ser un poquito más difícil de obtener un parto, que en general es donde se van a aplicar, pero es así. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta los 5 pasos del vacuum, que parten por identificar el punto de flexión, donde vamos a calcular la distancia de la inserción de la copa. Después vamos a insertar y sostener la copa. Después vamos a posicionar la copa sobre el punto de flexión específicamente, vamos a generar el vacío y nos vamos a cerciorar de que no existe tejido materno interpuesto, y después de todo ese checklist vamos a traccionar con la técnica del pulgar sobre la copa en el eje de la pelvis. Eso es sumamente importante y esto es lo que vamos a practicar majaderamente en el paso práctico para aquellos que estén inscritos en el paso de vacuum. Ahora, hay que saber cuándo abandonar. Es muy importante que un obstetra que esté haciendo esta técnica sepa cuándo uno debe decir, aquí ya no me la puedo con el vacuum y debo parar para que evitemos las complicaciones que un feto y una madre puede tener producto de que uno se empecine en sacar un feto que sabemos que probablemente por medio de un vacuum no va a salir. Por ejemplo, estas son las cosas a considerar que son más importantes. Si uno ve que cada vez que uno tracciona, no hay nada de descenso en la presentación. Si uno tracciona una vez y ve que el feto está impactado y no logra descender ni 1 milímetro, uno debería abandonar la técnica en forma inmediata. Si el parto no es inminente luego de 3 tracciones, en una copa que sabemos que tú tienes la certeza de que está bien posicionada y el operador obviamente tiene el entrenamiento indicado. En general, bastan 3 tracciones para sacar a los bebés, pero nunca uno debería hacer más de 6 tracciones porque eso ya conlleva mayor riesgo de complicaciones neonatales y probablemente es porque era un vacuum que no iba a tener éxito desde un inicio. 15 a 20 minutos como límite, y en general esto es mucho el tiempo, porque desde que uno pone el vacuum hasta que sale el bebé, en general no pasan más de 5 minutos. La copa se puede desprender y yo la puedo volver a reposicionar, sí,
máximo, ojalá 2 veces, no más de 2 veces. Y hay que tener mucho ojo cuando un vacuum fracasa, ya que cuando uno, después de un vacuum, utiliza otro parto operatorio como el forceps, aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal en 3 veces. Por eso hay que tener mucho ojo en la selección del paciente. Existe el concepto de que mucha gente va a seguir prefiriendo el forceps versus el vacuum. Obviamente, esto depende de la experiencia del entrenamiento. A mí particularmente me formaron como ginecobstetra solamente haciendo forceps. Y yo hice mucho forceps y la verdad que me siento muy cómodo haciendo forceps. Pero no me sentía cómodo haciendo vacuum porque nadie me entrenó. Y eso se debe a la práctica local y a la formación. Obviamente el escenario clínico también nos va a hablar de cuándo va a preferir uno una técnica del otro, ¿cierto? La presentación fetal, obvio, el estado del feto, de la paciente, ¿cierto? Se requiere pujo con el vacuum, recuérdenlo, y muchas personas piensan que con el forceps es más rápido que el vacuum. Efectivamente, con el forceps, si uno tira a morir, puede ser más rápido que el vacuum, pero eso es un forceps también que quizás no está tan bien hecho y que va a provocar mucho trauma y potenciales complicaciones. Ahora, cuando comparamos el vacuum versus el forceps con los resultados neonatales que nos interesan, fíjense que no hay diferencias entre pacientes que tienen Apgar bajo, entre las dos técnicas, el pH umbilical tampoco, que los bebés terminen hospitalizados, y la morbilidad severa, que es la que realmente nos importa, la hemorragia intracraniana o incluso la muerte del feto. No existen diferencias estadísticamente significativas en esta revisión Cochrane de más de 6.000 pacientes analizados. ¿Qué va en contra del vacuum? ¿Hay más riesgo de fracaso con el uso de forceps? Sí, porque cuando se desprende la copa, ya les dije, si 2 veces se desprende la copa, va a fracasar. El forceps, si uno tira con una fuerza terrible que no lo debería hacer, es más probable que saque al feto, pero ya les dije, eso puede tener consecuencias también para la madre y para el bebé. Existe una mayor tendencia a los cefalomatomas por una razón obvia, actúa como un vacío, ¿cierto? Y produce un verdadero chupón. Y hay mayor tendencia a la hemorragia retinial, pero son tendencias, porque cuando uno revisa los riesgos relativos, fíjense que en estos estudios todos pasan por el 1, no son estadísticamente significativas, por lo tanto es una tendencia. Ahora, ¿qué va en contra del forceps? Lo que ya hemos hablado. Básicamente hay mayor trauma vaginal, hay mayor cantidad de lesiones de esfínter, hay mayor cantidad de mujeres que tienen alteraciones de la continencia anal, y también hay mayor cantidad de lesiones en la cara del feto, que no ha visto alguna vez una marca, ¿cierto?, en los fetos de las espátulas o del mismo forceps en la cara del bebé. Y también tendencia a lesiones en el scalp, porque las barras metálicas de forceps también pueden desprender parte del cuero cabelludo del feto. El uso del forceps versus el vacuum se encuentra más asociado con el tema de piso pélvico, con vejiga hiperactiva, prolapso genital, lesiones clínicas y subclínicas del esfínter anal y función urinaria y anal alterada, incontinencia. Y solamente les pongo acá este paper para contarles que aquí la episiotomía tiene un rol. Nosotros cuando partimos dando estos cursos hace 5 años decíamos que no era necesario hacer una episiotomía al momento de hacer un vacuum, pero la evidencia que existe acumulada hasta el momento en este metaanálisis básicamente nos dice que cuando uno va a realizar un parto operatorio, ya sea forceps o vacuum, debería ser una episiotomía porque la episiotomía en este contexto, bien hecha, media lateral, con el ángulo que habló Carlos en la presentación anterior, disminuiría las lesiones del esfínter. Bueno, por eso estamos acá, porque hay que romper los paradigmas, hay que tratar de introducir, ojalá, esta técnica de parto operatorio en nuestro quehacer profesional, pero para eso tenemos que entrenarnos. No es llegar y ver una charla y tirarnos con una paciente, es necesario entrenarnos en fantomas, ojalá, por eso estamos haciendo los cursos, que eso es básicamente lo que vamos a hacer el día viernes, y ojalá supervisado con otra persona que tenga más experiencia para hacer el parto operatorio por vacuum, una técnica mucho más segura.